nuestro último ponente, con otra óptica hemos dado un repaso o hemos visto un poco una visión de este tema desde puntos de tramitaciones y administración o administrativos. Hemos visto un tema jurídico y de procedimiento procesal, fundamentalmente. Vamos a ver otra óptica que es absolutamente importante. No solo se queda a nivel teórico, que es un poco temas que se han podido colegir de este tema, sino un aspecto importantísimo y práctico, que es lo que va a plantear nuestro último ponente, que es la gestión estratégica de las patentes. La patente es algo más que un papel o una concesión. Tiene una importancia grandísima en la gestión patrimonial de una compañía y de sus negocios. Para ello nos va a exponer este tema Jean-Lluís Ribeccini, que es miembro del Comité de Gestión Empresarial del Instituto. También es presidente de la Comisión de Gestión Empresarial del Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña y es ingeniero por la Politécnica de Barcelona. Jean-Lluís, cuando quieras. Gracias al Instituto por la invitación. Yo lo que les haré, bueno, es una visión de la gestión estratégica desde el punto de vista de una empresa. Haré un recorrido por las diversas cosas que una empresa debería tener en cuenta. Esta presentación la tendrán disponible. La primera es la importancia de las patentes. A ver, una patente es un derecho de exclusión, es un derecho de exclusividad y además es válida por 20 años. Por lo tanto, una empresa ha de prever los próximos 20 años dónde estará. Entonces, además, como se ha hablado, tenemos 3 posibles ámbitos de aplicación de patentes. La patente nacional y durante un año hemos de escoger si nos vamos a internacionalización, bien a nivel europeo o bien a nivel internacional, que es la PCT. ¿Por qué digo que es una cosa estratégica? Porque en un año hemos de decidir los próximos 20 años de nuestra empresa. Si prevemos, por ejemplo, que de aquí 5 años nos vamos a Estados Unidos, la patente la hemos de patentar ahora, porque una vez pasado el plazo de un año ya no podremos patentar en Estados Unidos. Por tanto, la importancia de la visión estratégica para la empresa es esta. Decides ahora una cosa que te afecta en los próximos 20 años, cosa que muchas empresas no son conscientes. Entonces, ¿por qué digo que es estratégica? Primero, no es una decisión solo del departamento de I+D, que es donde en principio se genera la patente. Es una decisión que afecta a la gerencia, a marketing. Todos han de ser conscientes de que su decisión de ahora de patentar o no patentar en un territorio determinado les afecta en los próximos 20 años. Aquí les pongo el caso de una empresa española, se llama Fractus. Es la empresa gracias a las cuales los teléfonos móviles ya no tienen la antena extraíble. Es una empresa que facturó en el año 2011 unos 11 millones de euros y pleiteó contra Samsung por infracción de sus patentes y ganó en Estados Unidos. Una indemnización en este caso eran de 16 millones de dólares, pero posteriormente en 2014 la indemnización amplió a 38 millones de dólares. Es decir, una empresa que facturaba anualmente 12, gracias a sus patentes, consiguió una indemnización de 38. Es decir, 2 veces su facturación anual simplemente porque una empresa como Samsung le había infringido sus patentes. Por eso digo que es un tema crucial. Una empresa que factura solo 11 millones de euros es capaz de ganarle un pleito a un monstruo económico como es Samsung. Por eso creo que muchas empresas han de ser conscientes de lo que puede suponer una buena patente. A continuación, una reflexión sobre el sistema de patentes. En cuanto a estadísticas que ya nos han planteado los anteriores ponentes, no sé qué le pasa, vamos muy lento. Perdón. Esta es una evolución de las patentes a nivel nacional. Como vemos, desde 2008 las solicitudes año a año van decayendo. Estamos el último año en 3.031. Con una característica que tanto en 2013 como 2014 patentaron más particulares que empresas. Es decir, un país en el cual las patentes son más de particulares que de empresas es algo que habría que empezar a preocuparse. Entre esas empresas, en 2014, el principal solicitante con 100 fue la filial del Grupo Bosch en España, seguida por el CSIC,
En estas 10 organizaciones que patentan, las principales, tenemos 5 universidades, el CSIC y 4 empresas, que es una anomalía si analizamos las solicitudes de patentes en el resto de países principales. La mayoría siempre son las empresas. Y aquí es la estadística a nivel de comunidades autónomas las que solicitan más. En primer lugar, en el año 2014 estaba Madrid, en segundo lugar Andalucía y en tercer lugar Cataluña. Estas 3 suponen ya más del 50% de las patentes de España, que es un poco lo que comentaba Eduardo del tema de los juzgados especializados en patentes. Claro, en estas 3 comunidades ya es más del 50%. En otras, el número de solicitudes es tan bajo que sentido de tener un juzgado especializado no tiene mucho. A nivel europeo. A nivel europeo, la evolución de las solicitudes a nivel europeas, tenemos que en el año 2014 hubo más de 151.000 solicitudes, lo cual indica, bueno, que si comparamos con España, pues vemos el potencial a nivel europeo. Y en cuanto a ranking, podemos ver en primer lugar los Estados Unidos con 36.000 y España ocupa la posición 17 con 1.456. Lo que se citaba antes del tema del español a nivel de la patente europea, claro, si uno ve esta estadística, pues es difícilmente justificable. La posición 17, cuando hay países como Bélgica o Finlandia o Dinamarca que están por delante, claro, es un argumento de decirte, oye, ¿cómo puedes argumentar si estás por detrás de países que tienen una población inferior y su idioma lo hablan menos? Es decir, que es una reflexión que nos tendríamos que hacer, ¿no? Si no conseguimos subir este número de patentes, difícilmente podemos justificar que el idioma sea prioritario. Y a nivel otra también estadística, que es de las empresas que solicitan, si España fuera una empresa, ocuparía la posición 8ª. Es decir, habría 7 empresas por delante de todo el país que patentan más, de las cuales el liderazgo tenemos a Samsung, que, bueno, que es una empresa coreana que tiene la importancia estratégica para ella de las patentes en los teléfonos móviles, pues se detecta en esta posición. Y a nivel internacional, las solicitudes PCT, pues tenemos que en 2014 hubo más de 213.000, de las cuales nuevamente, pues Estados Unidos es el líder, luego viene Japón, China, que alcanza ya la 3ª posición, Alemania y la República de Corea. En este caso, España es la posición 14 con 1.700 solicitudes de patente, PCT. Este es el ranking por empresas. La China Huawei alcanza el liderazgo con 3.400 y en este caso España estaría en la posición 4ª superando a Panasonic. Es decir, aquí vemos como las empresas, por ejemplo, en las 5 primeras hay 2 chinas, ZTE y Huawei, una americana, Qualcomm, y 2 japonesas, Panasonic y Mitsubishi. Y a nivel español, las solicitudes internacionales PCT, el líder es el CSIC con 90 y luego Telefónica con 40, ocupando la posición 573 a nivel de empresas o solicitantes de patente internacional. Es decir, un monstruo como Telefónica a nivel de patentes es el 573 del mundo. Una reflexión también de cuál es el estado de las patentes en España. Aquí una idea de la evolución de las patentes europeas e internacionales. Vemos que España, pues la tendencia, hay una cierta tendencia de crecimiento y en cuanto a solicitudes en la oficina europea, por sectores de tecnología, España más o menos está equilibrada. Tiene un equilibrio, es decir, patenta un poco en todo. Estados Unidos tiene un crecimiento en solicitudes, las azules son las solicitudes internacionales PCT, que están creciendo y a nivel europeo tiene una cierta estabilidad en el número de solicitudes anuales. Aquí, a nivel europeo, tiene un bias de los sectores de tecnología yendo a tecnologías médicas y tecnologías electrónicas. Es decir, esto es donde las empresas americanas patentan en Europa. Es decir, los sectores en los cuales las empresas españolas pueden tener competidores que patenten. Alemania, también, en Alemania es casi una figura plana decreciente, patenta más a nivel europeo que a nivel PCT, tiene un equilibrio en sectores tecnológicos, no tanto como España, pero también relativamente relevante. Japón
tenía un crecimiento en solicitudes internacionales que parece que tiende a bajar y a nivel europeo mantiene una cierta estabilidad. A nivel europeo, Japón focaliza las patentes que hace a nivel europeo básicamente en sectores de electrónica y comunicaciones digitales y computadoras. Corea, vemos que tiene un crecimiento muy elevado en solicitudes internacionales y en solicitudes europeas. Focaliza en tecnologías electrónicas y en tecnologías digitales. Y finalmente China, que tiene un crecimiento en solicitudes internacionales realmente espectacular. Y a nivel europeo focaliza en las tecnologías de telecomunicaciones. Es decir, las empresas de telefonía chinas patentan en Europa para defenderse en estos mercados. Esto como empresa pues son datos que hemos de ser conscientes de lo que supone. El uso estratégico. Hay 5 variables que hay que considerar como empresa en el tema de uso estratégico de las... La primera es ejercer poder de mercado, es decir, la protección de nuestro conocimiento, de nuestros activos intangibles, lo podemos hacer mediante patentes, mediante marcas, mediante secreto industrial. Hemos de decidir como empresa qué es lo que más nos conviene y cuáles son los costes asociados. Aquí nos hablaban, por ejemplo, que hay empresas, pequeñas empresas, que les preocupa el tema de los pleitos. Quizás una solución sería tener un seguro de patentes, así como el CESTE tiene a nivel de comercio internacional, pues plantearse como país un seguro de patentes para aquellas pequeñas empresas que quieran internacionalizar sus patentes, pues puedan estar protegidas porque un pleito internacional pues tiene un coste que a lo mejor ellas no podrían asumir. Una noticia en la cual decía que el secreto de Apple es contratar abogados de patentes. Y esto es un pleito en Estados Unidos, los típicos pleitos entre telefónicas en que a Samsung se le impedía la comercialización de unos determinados modelos de sus líneas de telefonía móvil. ¿Qué podemos hacer con nuestras patentes, con nuestros activos? La primera cosa es venderlas. ¿Cuándo nos interesa vender una patente? Cuando nosotros no somos capaces de comercializarla como podría hacer otro competidor nuestro. Es decir, nosotros podemos desarrollar una patente, la registramos, pero vemos que el mercado que podemos alcanzar, pues no tenemos capacidad. Bueno, una opción es vender esa patente a un competidor o a otra empresa que pueda utilizarla, con lo cual rentabilizamos la inversión que hemos realizado. Otra opción, en vez de venderla, es licenciarla, que es lo que hace la empresa que les citaba antes, Fractus. Ella lo que hace es, a cada empresa de telefonía móvil le cobra pues 45 céntimos de dólar por su licencia del uso de las antenas, con lo cual está obteniendo unos rendimientos anuales sobre esas patentes. Otra opción es colaborar. ¿En qué consiste? Si nosotros tenemos un paquete de patentes y otra empresa tiene un paquete de patentes que a nosotros nos interesa, lo que hacemos es, yo te cedo el uso de mis patentes y tú me cedes el uso de tus patentes. Con lo cual, entre los dos, pues podemos desarrollar productos que utilizan las patentes de los dos. Colaboramos para desarrollar productos. En vez de tener que comprar, pues intercambiamos como intercambiar cromos. Y la última opción es donarlas. ¿Qué consiste? Este es el caso de la empresa Tesla. Tesla es una empresa que se ha dedicado al tema de los vehículos eléctricos, pero no conseguía que este mercado creciera. ¿Qué ha hecho? Mis patentes son para todos. ¿Por qué? Porque yo no tengo capacidad para generar mercado, pero si la gente utiliza el conocimiento de mis patentes, pues empezará a desarrollar vehículos con estas patentes, con lo cual mi mercado crecerá. ¿Con qué consigo yo? Que otras empresas hagan crecer el mercado, utilicen mi conocimiento, yo al final tenga más cuota posible de mercado. En vez de quedarme esa patente y yo no puedo alcanzar porque no tengo capacidad económica para desarrollarlo el mercado potencial que tendría, de esta forma yo lo que hago es abro y consigo un mercado que no tenía hasta ahora. Vigilancia de patentes. Es importante que una empresa vigile cómo están sus competidores desarrollando o solicitando patentes. Esto es una plataforma que lo que te permite es, para una empresa determinada, o puedes buscar por empresa, por palabra clave, por sector,
por tipo de tecnología, las patentes que se están desarrollando. Este es el caso de la empresa, no recuerdo, era Alstom, en la cual, bueno, ¿qué patentes ha hecho durante los últimos años? Y te dice cuántas patentes ha hecho de los últimos años. ¿Qué te dice además? Cada año cuántas patentes ha solicitado. ¿En qué países ha solicitado esas patentes? Si estamos siguiendo nuestra competencia y vemos que un año determinado solicita una patente en un país que hasta ahora no había solicitado, podemos entender que pretende implantarse en ese mercado. Con lo cual, a lo mejor a nosotros también nos puede interesar ese mercado porque ella considera que es un mercado potencial interesante. Estos sistemas también nos dicen qué sectores tecnológicos están patentando nuestros competidores. Y luego, por palabras clave, cuántas patentes tienen esa palabra clave como referencia. Gestión del talento de patentes. Esas mismas plataformas lo que nos dicen es qué personas son los inventores de esas patentes. ¿Por qué es interesante esto? Si yo quiero entrar en un sector que conozco mis competidores y sé que están patentando, pues aquí sé quiénes son sus personas clave. A lo mejor lo que hago es, bueno, voy a ficharlos y este, que son los que más patentan. Por tanto, son los que más saben, los ficho, me los traigo para mí y empiezo a desarrollar. Claro, yo como empresa he de ser consciente de que estas personas para mí son claves, con lo cual he de tener de alguna manera un sistema de retención para que no se me vayan con la competencia. Otro tema es el tema de retribución de las patentes. Hasta ahora, la Ley Española de Patentes no reconoce el derecho de retribución a los empleados contratados para inventar. Es decir, tú estás aquí inventando, te han contratado para inventar, no tienes derecho a retribución, excepto en caso excepcional, lo cual nunca sucede. En Alemania, desde 1957, existe la Ley de Patentes de Empleado, en la cual se reconoce al empleado el derecho a retribución por los beneficios que genera las patentes que él ha desarrollado. Incluía una cláusula interesante que eran las mejoras técnicas no patentables, que también tenían derecho a retribución. En Estados Unidos, la propiedad de la patente es del inventor. Es decir, el inventor por derecho constitucional es propietario de la patente. En Japón, desde el año 59, también se reconoce el derecho a retribución. Una cita, el premio Nobel Nakamura, que este año le concedieron el Nobel, resulta que demandó a su empresa porque no le pagaba lo que por ley le correspondía, fue a juicio y al final ganó con una indemnización de más de 800 millones de yens. Para que vean la importancia que a veces tiene el reconocimiento de esta retribución. Y finalmente, un caso paradigmático es China. China en el año 2010, la ley ya en el año 98 reconocía el derecho a retribución del empleado inventor, pero en 2010, por reglamento, lo que hace es reconocer a cualquier empleado en una empresa china, sea o no chino, un mínimo del 2% del beneficio y el 10% de las licencias que genere esa patente. En el sector farma, el 10% de las licencias puede ser la jubilación de por vida. Eso es China. Es decir, hoy en día un empleado chino tiene mejores derechos que un empleado español cuando está inventando. Congreso de los Diputados. Esto es la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, en las cuales yo en marzo comparecí para reivindicar este derecho. Es decir, lo que les dije, a ver, en el resto del mundo hay una serie de derechos retributivos que convendría que nos equiparásemos. En las enmiendas que finalmente se han aprobado, se reconoce la retribución por el beneficio que supone en el caso del artículo 17, pero no del artículo 15, que es el empleado inventor. Y luego sí que se incorpora las mejoras técnicas no patentables, equiparándonos a los alemanes. Lo cual para mí es muy interesante porque en el fondo es retribuir a la innovación. Es decir, cualquier empleado que haga una mejora técnica no patentable que sea equivalente a una patente y sea secreto industrial, tendrá derecho a una retribución por los beneficios que le genera a la empresa. De esta forma yo creo que se incentivará la innovación en las empresas españolas que lo adopten. Esto se vincula con el concepto de compensación total, que no es solo retribución, sino otros aspectos relacionados con la innovación. Y finalmente, para terminar, desde el punto de vista de empresa, la fiscalidad de patentes. En el impuesto de sociedades, el artículo 23 permite
que las empresas sobre los royalties y ventas de los activos intangibles puedan imputarse una menor renta. Es decir, si yo por la licencia de mis patentes consigo 100 euros de royalties, solo imputaré en la base imponible 40 euros. 60 euros quedarán exentos, con lo cual fiscalmente el hecho de vender o licenciar mis patentes tiene un incentivo fiscal importante. Por eso reitero que es importante que las empresas patentes, porque pueden conseguir unos beneficios fiscales que no obtendrían si simplemente tuvieran secreto industrial. Y por mi parte, esto es simplemente un artículo que dice que si el 25% de los activos han sido generados por la empresa, también dan derecho a esta retribución. Y esto es lo que les quería explicar. Es un poco una visión general de la importancia de la gestión estratégica de las patentes. Gracias. Muchísimas gracias, Jean Lluís. Bueno, incluso agradecer pues que efectivamente tenemos aquí al culpable de que se haya incorporado en la nueva ley de patentes el tema de reconocimiento, ya no desde un punto de vista económico, retributivo, que es importante también, sino posiblemente muchas veces desde un punto de vista profesional y moral. Sería bueno pues que efectivamente a medio plazo se vayan recogiendo pues en las negociaciones laborales, en las empresas, a través de convenios colectivos, estas figuras que si se quedan en el boletín nadie se va a enterar, que efectivamente son habituales en el ámbito de las empresas internacionales, pero no en las empresas nacionales. Repito, por último, que hemos visto la importancia económica que tiene el tema de patentes, hemos hecho un repaso desde distintos campos, pero incluso hasta desde el punto de vista fiscales, como se ha recogido la importancia que tiene el valor patrimonial de esta situación. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los ponentes y ahora sí.